Hay olores que te transportan, ¿verdad? Imaginemos un momento ese olor acre, ¿no? A papiro quemado, ahí, en una ciudad antigua. Ujú. Y no es una fogata cualquiera, claro. Estamos en Alejandría. Y lo que arde, no son solo rollos, no son solo papeles. Es quizá algo más, ¿no? Sí, sí, totalmente. Más allá de la pérdida de los documentos en sí, que fue tremenda, ese humo casi que simboliza una oportunidad perdida, ¿no? Una de las primeras grandes quizás para el progreso humano. Un punto de inflexión. Eso es. Un momento que marcó algo en la relación entre el poder y el conocimiento. Pues mira, justo de eso vamos a hablar hoy. De esa relación, que a menudo ha sido, tensa, ¿no? Y siempre fascinante, entre la ciencia y la fe. Vamos a explorar esta historia que es compleja, usando las ideas y los ejemplos de estos materiales que tenemos aquí. Y la idea, claro, no es quedarnos en lo de siempre, ¿no? En el cuento simplón de que siempre han estado peleadas, porque los documentos sugieren que la cosa tiene muchos más matices. Ajá. Hay personajes que no te esperas, gente que intentó tender puentes, y momentos donde el problema no era tanto la fe por un lado o la razón por otro, sino, bueno, algo más concreto. Ok, vamos a desgranar esto entonces. La misión es esa, sacar a la luz esa historia, ver los giros, las perspectivas que a lo mejor se nos escapan y entender, como dicen las fuentes, que el dogmatismo, esa cerrazón, ¿sabes?, ha sido muchas veces el verdadero palo en la rueda. Venga de donde venga. Vale, empecemos por ahí, por ese símbolo del principio, Alejandría, el fuego en la biblioteca. Lo normal es lamentarse por la cultura perdida, ¿no? La información destruida. Que lo fue, sin duda. Pero los textos invitan a mirar un poco más adentro, a verlo como un acto de fuerza bruta, ¿no? Del poder contra, digamos, la inteligencia más sofisticada. Ujú. Es casi como si el poder dijera, mira, tu saber, tu finura intelectual no te va a librar de mi fuerza. Simbólicamente es como un momento cero donde el dogma ve al conocimiento libre el hacerse preguntas como un peligro. Y gordo. Entiendo. O sea que más allá de los rollos quemados, lo que señalan aquí las fuentes es como el origen de un patrón, ¿no? Ese miedo del poder, sea el que sea, religioso o político, a que la gente piense por su cuenta. Exacto. El miedo a que la gente explore, que haga preguntas que incomodan. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque este evento, que luego la historia y el mito agrandaron, claro, pues alimentó esa idea de una edad oscura en Europa. Ujú. Pero, como dice uno de los materiales, esta táctica de quemar libros, de intentar borrar el conocimiento que no te gusta, no fue algo aislado. Es algo que se repite, vuelve a aparecer en la historia. Es como una manifestación de ese miedo del dogma al pensamiento libre. Qué patrón más triste, ¿no? Ese miedo casi físico a que la gente busque su verdad, ya sea mirando al cielo o dentro de sí misma. La tentación de callar la pregunta quemando la respuesta. Mm. Y esto los lleva a eso, a cuestionar la etiqueta misma de edad oscura. ¿Fue de verdad un túnel tan negro y tan largo como nos lo pintan? Pues las fuentes dicen que hay que ponerle muchos matices a esa imagen. Fíjate, uno de los datos más curiosos que sacan es quiénes guardaron parte del saber antiguo durante siglos. ¿Quiénes? Pues, sorprendentemente, monjes cristianos. En monasterios, ahí, aislados, se dedicaron a copiar y conservar textos científicos, filosóficos, griegos. Clave. Sin ese trabajo de hormiguita, mucho se habría perdido para siempre. Ostras, eso sí que choca con la idea de la Iglesia como un bloque contra el saber antiguo, ¿verdad? Totalmente. Lo fascinante aquí es, bueno, que desmonta esa historia tan simple de buenos contra malos. Hubo gente importante dentro de la propia Iglesia que buscó, pero activamente, la armonía entre la fe y la razón. San Agustín, por ejemplo, ya en los siglos IV y V. El de entiende para creer, cree para entender. Ese, que no es un juego de palabras, es todo un programa. Para él, la razón, si la usas bien, no solo no es enemiga de la fe, sino que es un camino para entender mejor a Dios, una herramienta que Dios mismo te ha dado. Consideraba la inteligencia como un don, ¿no?, que había que usar. Y luego, siglos más tarde, en el XIII, Santo Tomás de Aquino. Su obra es enorme, la Summa Theologiae. Y gran parte de eso fue un intento de juntar la filosofía de Aristóteles,
que era como el top del pensamiento racional griego, con la doctrina cristiana. Exacto. Quería demostrar que no había una contradicción que no se pudiera salvar, que podían convivir. Quería construir como un edificio, ¿no? Donde cupieran las dos cosas. Eso es, un edificio intelectual donde las verdades de fe y las verdades de la razón pues pudieran coexistir, incluso ayudarse la una a la otra. Y fue un esfuerzo radical, ¿eh? Intentó que la fe fuera racionalmente defendible, usando la lógica de Aristóteles, que la propia Iglesia a veces miraba con sospecha. Ya. Esto te enseña una cara de la Iglesia medieval, o al menos de algunos intelectuales, que no rechazaba la razón, sino que intentaba, encajarla en su visión del mundo. Impresionante ese intento de síntesis. Pero claro, la historia nunca va en línea recta. Y esa armonía, pues, no siempre ganó. Los materiales también nos ponen delante conflictos muy, muy duros. Y aquí, el nombre de Giordano Bruno, resuena fuerte. El caso de Bruno es brutal. Hablamos del año 1600. En Roma, Quemado vivo. en la hoguera. En el campo de Fiori. ¿Y por qué? ¿Qué ideas eran tan peligrosas? Pues ideas sobre el cosmos, que hoy nos parecen, casi obvias, ¿no? O al menos muy plausibles. Un universo infinito, la posibilidad de que hubiera otros mundos como el nuestro, habitados. Claro, eso chocaba de frente con la visión oficial de la Iglesia, ¿no? La de Aristóteles, Ptolomeo, un universo pequeñito, con la Tierra en medio. Exacto. Un universo cerrado, ordenadito, jerárquico. Y Bruno llega y dice, no, esto es infinito. Es la imagen perfecta del dogma inflexible aplastando una visión expansiva diferente. Pero los textos añaden un matiz, ¿verdad? Que Bruno no era un científico como los de ahora. No exactamente. Era más bien un filósofo, muy metido en corrientes neoplatónicas, herméticas, un místico, en cierto modo. Para él, que el universo fuera infinito no quitaba a Dios. Al contrario, era la prueba de que Dios era infinitamente grande y poderoso. O sea que su herejía no era solo científica, sino también teológica. Claro, era una mezcla. No era simplemente ciencia contra religión. Era una visión espiritual del cosmos que desafiaba la ortodoxia usando argumentos también teológicos. Veía el universo como algo vivo, ¿sabes? Una emanación de Dios, muy distinto del Dios personal, creador, externo de la doctrina oficial. Entiendo la complejidad. Y poco después, claro, viene el otro gran choque, quizás el más famoso, Galileo Galilei. Galileo, el mártir de la ciencia moderna, ¿no? El que se enfrentó a la Iglesia. Pero otra vez, los documentos nos dicen, cuidado, maticemos, Galileo era católico. Y devoto. Totalmente. Él no quería cargarse la fe, ni mucho menos. Se veía a sí mismo como un buen creyente. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Bueno, él propuso una metáfora muy buena para intentar explicarlo. La de los 2 libros de Dios. ¿2 libros? Sí. Por un lado, la Biblia, el libro de la revelación, que usa un lenguaje, simbólico, adaptado a nosotros, para guiarnos hacia la salvación. Y por otro lado, el gran libro de la naturaleza, el universo, que según Galileo estaba escrito en lenguaje matemático. Y su telescopio era la herramienta para leer ese segundo libro. Para descifrar las mates que Dios había usado al crear el mundo. Exacto. Él no veía contradicción entre los 2 libros. Si parecían decir cosas distintas, decía él, era porque leíamos la Biblia de forma literal, en temas que eran de la naturaleza. Y en esos temas lo que mandaba era la observación y la razón. ¿Pero eso no gustó? Pues no. Aquí se plantea una cuestión importante. El conflicto gordo con Galileo, según se ve en las fuentes, no fue tanto por lo que descubrió, las lunas de Júpiter, las fases de Venus, montañas en la Luna, sino por la autoridad. ¿Quién tenía derecho a interpretar esos libros? Ah, claro. La Iglesia Católica estaba en plena contrarreforma, un momento de reafirmarse, de luchar contra el protestantismo. Y se sentía amenazada, reclamaba el monopolio total para interpretar la Biblia. Entonces que Galileo dijera, oye, que la naturaleza también es un libro divino, y yo, con mi telescopio y mis mates, lo puedo leer, eso fue como un desafío directo a esa autoridad, ¿no? Justo eso. Fue un choque por el control de la verdad. La Iglesia quería ser la única que dijera lo que era verdad. No solo en la Biblia, sino también, indirectamente, en la naturaleza. Querían asegurarse de que nada de lo que se leyera en la naturaleza contradijera su lectura de la Biblia. El problema no era tanto el telescopio, sino quién miraba por él y qué conclusiones sacaba sobre nuestro lugar en el cosmos. Qué revelador. Como al final muchas veces el debate no es sobre el contenido, sino sobre el poder.
quien manda, quien interpreta, quien controla el relato. Mm. Y en medio de todo esto, entre los que buscaban la paz y los conflictos abiertos, los textos rescatan a una figura que propuso una salida radical, casi como un puente perfecto, Baruch Spinoza. Spinoza, sí. Siglo XVII. Es una figura fascinante, porque él intenta, digamos, cargarse la dicotomía desde la raíz, ¿Cómo? con su idea central, esa frase en latín, Deus sive natura. Dios o la naturaleza. Eso es, que vienen a ser lo mismo. Para Spinoza, Dios no es un señor ahí fuera, separado del mundo. Dios es todo lo que existe, la sustancia única de la realidad, que funciona según leyes naturales fijas. Ostras, eso sí que cambia todo el panorama. Si Dios y la naturaleza son lo mismo visto desde dos lados, entonces la guerra entre ciencia y fe no tiene sentido. Claro, exacto. Estudiar el universo, entender sus leyes, mirar una galaxia o un átomo, todo eso, para Spinoza, es una forma de conocer a Dios. No puede haber pelea, porque son caras de la misma moneda. Estudiar la ciencia se convierte casi en rezar, ¿no? Bueno, él lo llamó el amor intelectual a Dios, una forma de devoción a través del entendimiento. Es una visión de unidad total. Entender la obra es entender al Creador porque son lo mismo. Mm. Es una pena que esta visión tan potente, tan integradora, no cuajara más, ¿no? Los materiales dicen que esta posible armonía se volvió a romper, y fuerte, en el siglo XIX. Sí, se menciona que hubo factores políticos, sociales, que volvieron a polarizar mucho las cosas. En algunos sitios de Europa, la religión organizada se puso muy del lado de los poderes conservadores, de la industria que estaban haciendo. Y claro, los que luchaban por cambios, por más libertad, los liberales, los socialistas, vieron a la Iglesia como un enemigo del progreso, ¿no? Exacto. Se forzó como una elección. O estabas con la ciencia, la razón, el progreso, y a menudo eso significaba ser laico o anticlerical, o estabas con la religión, la tradición, el orden. Una división que dejó marcas. Marcas que llegan hasta hoy, de alguna manera. Pues sí, porque vivimos en una época un poco esquizofrénica, ¿no? Por un lado, la ciencia llega a sitios increíbles, el bosón de Higgs, planetas en otras estrellas. Y por otro lado, hay un interés enorme por lo espiritual, la meditación, el sentido de la vida, cosas que van más allá de lo material. ¿Y a veces las dos cosas conviven en la misma persona? Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos sacar una lección principal de este viaje, ¿no? Desde Alejandría hasta hoy, pasando por Agustín, Bruno, Galileo, Spinoza, ¿cuál sería el hilo rojo? Yo creo que la conclusión más fuerte que se saca de estos materiales es que el verdadero problema, el antagonista de esta historia tan larga y liada, ha sido ni la fe en sí misma, ni la razón o la ciencia por sí solas. El malo recurrente, el que genera el conflicto que destruye, ha sido el dogmatismo ciego. Entendido como esa postura de yo tengo la verdad absoluta, no se discute, y si algo la contradice, pues se ignora, se calla o se quema. El no mires por ese telescopio que a lo mejor ves algo que no me gusta. Eso es. Y es súper importante entender que esa actitud dogmática no es exclusiva de nadie, ¿eh? La encuentras en fundamentalistas religiosos que niegan la ciencia, claro. Sí, eso es evidente. Pero ojo, también la puedes ver en científicos o pensadores muy materialistas que despachan con arrogancia cualquier cosa de la experiencia humana, la conciencia, la búsqueda de sentido, la ética, el arte, que no les quepa bien en sus modelos, que lo tratan como si fueran tonterías, ¿sabes? Ilusiones sin valor. Que el dogmatismo puede llevar sotana. O bata de laboratorio. Exacto. O traje y corbata, o chilaba. Da igual, es la actitud. Al final la sensación es que necesitamos las dos cosas, ¿no? Para entender el mundo de forma más completa. Hay una metáfora en los textos que es muy buena, la del pájaro, Ah, sí, la de las dos alas. que compara la ciencia y la espiritualidad, o la razón y la búsqueda de sentido, con las dos alas de un pájaro. Es muy potente, sí. Muy clara. La ciencia, con su método, sus pruebas, su razón, nos explica el cómo funcionan las cosas. Ajá. Desentraña los mecanismos del universo, de lo más grande a lo más chico, nos da conocimiento, nos permite actuar sobre el mundo. Es un ala, fundamental para entender la realidad y para el progreso. Y la otra ala, la de la espiritualidad, la filosofía, el arte, la ética. Esa es la que pregunta por el por qué. ¿Y el para qué? Exacto. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuál es nuestro sitio? ¿Cómo vivir? ¿Qué valores seguir? Busca significado, propósito, conexión.
trascendencia, si quieres. Y la metáfora termina diciendo que un pájaro necesita las dos alas, sí o sí, para volar alto y derecho. Claro, si le falta una o si una está pocha, pues solo puede agitarse, dar vueltas, no puede ir a ningún sitio de verdad. Necesitamos tanto saber el cómo, con rigor, como pensar en el por qué, con profundidad, para vivir de forma plena, equilibrada, con rumbo. Una síntesis muy potente, sí. Y quizás como pensamiento final, ¿no? Algo para darle una vuelta después de esta conversación. Vivimos rodeados de información, muchísima, y a menudo de posturas muy cerradas, muy dogmáticas, científicas, ideológicas, religiosas, políticas, que compiten por convencernos y por cerrar nuestra mente. Totalmente. Un ambiente muy polarizado, mucho ruido. Entonces, en este lío, la pregunta que queda flotando podría ser, ¿cómo podemos nosotros, cada uno, cultivar esas dos alas? ¿Cómo podemos entrenar a la vez la capacidad de analizar, de ser críticos, de valorar las pruebas, el ala de la razón? Y al mismo tiempo, mantener viva y usar la capacidad de mirar hacia adentro, de sentir empatía, de buscar sentido, de conectar con valores más grandes, el ala del significado. Buena pregunta. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué hábitos mentales? ¿Qué tipo de conversaciones nos ayudan a mantener ese equilibrio, que es dinámico, ¿eh? No es fácil. Y a navegar por nuestra cuenta sin caer en los dogmatismos de siempre o en los nuevos, que también los hay, y que nos acechan por todas partes.